Hemos pasado lo que muchas familias en el mundo han estado pasando. Muchas familias, muchas personas han estado pasando por ese contagio de ese virus que apareció de la manera que haya sido. Pero Dios lo ha permitido, y después de lo que estamos viviendo, yo creo firmemente que Dios tiene el control. El Señor tiene el control de todo lo que estamos viviendo y pasando. Yo bendigo al Señor y agradezco infinitamente por su amor, porque ha guardado a nuestra familia. Reciban un saludo especial de mi esposo, Gerardo Valdés. Él está en recuperación aún, él está en casa, pero les abraza con sus oraciones y sabe que el Señor ya tiene el tiempo perfecto para poder estar él aquí compartiendo la palabra de Dios con toda la pasión que hay en su corazón de compartir a Cristo. Así es que, pues yo voy a compartirles ahora un poquito de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así es que yo quiero hablar, y hay una canción, como le puse a esta pequeña plática que vamos a tener, hay una canción que a lo mejor la hemos escuchado por mucho tiempo. Es antigua esa canción, que se llama Paz en medio de la tormenta. ¿Y cuántos podemos decir en esta mañana que en nuestra vida hay paz en medio de toda tempestad y toda turbulencia y toda tormenta que hay en el mundo? Así es que nadie nos imaginamos que el 2020 iba a ser un año de lucha, de caos y de tormenta. ¿O cuántos nos imaginábamos? Terminamos el 2019 y en enero empezamos con noticias extrañas, raras, alarmantes a nivel mundial. Y después empezó el 2019 y nadie pensábamos lo que íbamos a vivir en el 2020. Muchos dicen que el 2020 no lo hemos vivido, se quedó en stand-by y nos hemos brincado al 2021, pero no es así. No es así, gracias. No es así. Así es que vamos a aprender hoy a leer de una porción bíblica del profeta Isaías. Dios usó a este profeta, el profeta Isaías, para traer muchas profecías de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos sabemos eso? Las profecías muy hermosas están plasmadas en el libro de ese profeta mayor, el profeta Isaías. Todas las profecías que vienen hablan del ungido, de Cristo, del Mesías que habría de venir. Así es que en Isaías encontramos la hermosa profecía que todos conocemos y de la cual nos aferramos en este tiempo. ¿Cuántos en este tiempo no hemos declarado Isaías 53, 4 y 5? Y decimos así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos hemos aferrado, todos los que hemos pasado por enfermedad, cualquier enfermedad que sea, o que hemos pasado por este contagio, lo primero que hacemos es aferrarnos a la palabra si la conocemos. Y hemos declarado la profecía del profeta Isaías y hemos dicho: por su llaga hemos sido nosotros curados. Así es que entre esas profecías encontramos desde el capítulo 8 una profecía que nos habla del Mesías, pero es algo terrible que le sucedió a la nación de Israel. Ahorita nosotros somos el pueblo de Dios, somos la Israel espiritual. Así es que en ese tiempo Isaías le hablaba al pueblo de Israel de ese tiempo. Y como sabemos nosotros, el pueblo de Israel tuvo una división. Se dividió en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba formado por las tribus de Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad,
Aser, Efraín y Manasés. Y además algunos miembros de la tribu de Leví que no tenían tierras por heredad. Así es que ese era el reino del norte, y muchas veces hemos visto mapas donde a Israel no lo plasman con el reino del norte, con estas tribus, y el reino del sur, que estaba formado únicamente por las tribus de Judá y Benjamín, y que se mantuvieron leales a la palabra de Dios y a sus enseñanzas por un tiempo, ¿sí? Y algunos miembros de Leví se quedaron en el reino del sur. Pero la profecía que vamos a escudriñar hoy, y quiero que abran su Biblia en el libro de Isaías, vamos a escudriñar sobre dos tribus. Israel cayó bajo la opresión de Asiria. Todas las tribus del norte cayeron bajo la opresión del enemigo. Estaban siendo seducidos por el pecado, por la maldad. Así es que Dios tenía que enseñarles algo muy fuerte, y los hizo presos, los hizo cautivos del reino de Asiria. Así es que los asirios se apoderaron de la nación de Israel, pero hubo dos tribus con las que se ensañaron los asirios. Dos tribus que van a estar plasmadas en la profecía de Isaías, y ellos son Zabulón y Neftalí. Y desde el capítulo 8 empieza a hablarse de oscuridad, que Zabulón y Neftalí, todos sus descendientes, estaban viviendo en oscuridad. Y vamos a ver qué dice Isaías 8:22. Dice Isaías 8:22 así: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Qué fuerte palabra. Esta palabra estaba dada para el pueblo de Israel, para esas dos tribus y todas las demás del reino del norte, pero específicamente se está hablando para ellas. En este tiempo, ¿no les suena algo parecido a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿O nadie siente lo que estamos viviendo a nivel mundial, o ve noticias a nivel ciudad simplemente y estamos viendo algo muy difícil? Hay mucha angustia en mucha gente, hay mucha angustia, hay tribulación. Y aquí dice Isaías 8:22, así describe al pueblo de Israel. Dice: y mirarán a la tierra, y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas, ellos por causa del cautiverio. Pero luego nos brincamos al capítulo 9, y si vamos a Isaías 9:1 y 2, aquí hay una promesa linda para el pueblo de Israel. Y si ellos eran el pueblo de Israel, el escogido de Dios, ahorita nosotros también somos el pueblo de Dios, como les dije, el Israel espiritual. Así es que esta promesa, esta hermosa promesa que empieza en el capítulo 9, es para nosotros. Esto es un poquito de historia para entender por qué paz en medio de la tormenta. Dice Isaías 9:1 y 2: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿No se goza con esta palabra? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Empezamos con una linda promesa. El profeta les decía: está bien, estás sufriendo, pasaste por angustia, por tribulación, por tinieblas, por oscuridad, pero va a llegar el momento al final. Y fíjese que me encanta esta porción, porque dice: mas no habrá siempre oscuridad. No habrá siempre oscuridad. Créalo, lo que estamos viviendo hoy en día tiene un final.
y está escrito por la mano de Dios. Él sabe el momento en que esto se termina. Y aquí viene una hermosa promesa: esto se acabará. Esta crisis tiene fecha límite, fecha de caducidad. Esto que vivimos tiene un término establecido por nuestro Señor, y eso tenemos que estarlo declarando diariamente y creyéndolo, ¿sí? Pasamos por un problema o una prueba y no vemos claramente. No sé si a usted le pase, cuando alguien vive una situación, y les dije, yo voy a compartir algo que me bendijo y sostuvo mi vida en este tiempo. El Señor nos permite pasar, pero hay veces que no actuamos con claridad. El pueblo no estaba actuando con claridad. Cuando pasamos por una prueba, dice la palabra que tenemos que aferrarnos a ella. Dice, sí, cuando andamos en sombra de muerte, su palabra nos dice claramente que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Pero en la prueba a veces es difícil ver con claridad. No sé si a usted le pase, pero a mí me pasa. Sí se apodera la angustia de nosotros. Sí llega la tribulación a nuestra vida y nos quiere tumbar, y empezamos a flaquear. A mí me pasó. Valle de sombra de muerte. En ese valle hay oscuridad, hay tinieblas, y empezamos a ver como borroso. No, aunque conocemos la palabra, no vemos con claridad. Así es que estas dos tribus vivieron algo similar. Pero Zabulón y Neftalí habían estado derrotados, destruidos, habían estado en oscuridad, en tinieblas. Lea el capítulo 8 y se dará cuenta de lo que vivió todo el pueblo de Israel. Sí, habían estado en toda esa oscuridad, mas la oscuridad no será para siempre, nos dice Isaías 9, no es para siempre. Y eso quiere decir que hay esperanza en esta bendita promesa. Pero ¿por qué hay esperanza? Y fíjese que siempre yo me aferraba a la palabra y decía, tú eres a quien me tomo, de quien me sostiene, quien me levanta, quien me guía. Y no sé si le pase, pero cuando vivimos situaciones así, hay muchas lágrimas en nuestras vidas. Y no entendemos al principio y le preguntamos al Señor, dime el propósito, aclárame mi vista espiritual, dime cuál es el camino a seguir. Pero tenemos esa esperanza, nos aferramos a esa esperanza. Y yo le he llegado a compartir a algunos de ustedes y les digo, si para los hijos de Dios, que tenemos su palabra, que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los cuales nos aferramos, que es nuestra esperanza, yo me ponía en los zapatos de quienes no tienen esperanza, de quienes su fe no está fundada en el gran yo soy, de quien su fe no está fuerte, asida a la roca firme. Yo decía, ¿qué hacen? ¿En quién se refugian cuando pasan una situación difícil? Y decía, Señor, danos oportunidad de volver a salir a compartir tu palabra. Danos la oportunidad de poder decirle a la gente, hay esperanza. Y aún al pueblo de Dios, que siendo pueblo de Dios y teniendo a la mano la palabra, se desvía. Y nos entristecemos y nos angustiamos y nos atribulamos de más. Esta palabra es para recordarnos por qué hay esperanza. Y seguimos leyendo el versículo 6 de Isaías 9. Isaías 9:6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aquí viene esa bendita esperanza y esa promesa, porque un niño nos es nacido. Y yo muchas veces escuché esta palabra en Navidad
¿verdad? Esa profecía nos la recuerdan continuamente en Navidad. Y por muchos años, yo creo que toda mi vida escuchaba esta palabra de Isaías 9:6 y decía, es cierto, un hijo nos es dado. El único hijo de Dios nos es dado. El único que viene a dar esperanza a este mundo en tinieblas. Y empiezan los adjetivos calificativos y se empieza a describir. El profeta describe de una manera hermosa a Jesús. Y dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. ¿Se fija? Los judíos, algún grupo aún de judíos siguen esperando al Mesías, siguen esperando al ungido, sin saber que llegó hace más de 2000 años y llegó con todos estos adjetivos calificativos. Y dice, lo dilatado de su imperio, si vieron que se tardaba que viniera a reinar, dice, lo dilatado de su imperio no tendrá límites y la paz no tendrá límites. ¿Y qué cantamos ahorita? Que Dios no tiene límites. Y a eso, a todas las alabanzas, a toda su palabra, a todo lo que declaramos en fe, nos aferramos cuando pasamos por tinieblas y por oscuridad, cuando pasamos por valle de sombra de muerte. Dice, y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa bendita promesa es para nosotros. Esa bendita promesa es para ti y para mí, que pasamos o si estamos pasando en este momento o vamos a pasar más adelante por tribulación y angustia. Esta promesa es para nosotros. Aquí hubo una promesa de paz para las tribus de Zabulón y Neftalí. Pero fíjate que si te vas a la historia te vas a dar cuenta que Dios los restituyó, Dios los ensanchó, Dios los bendijo. Y tú y yo que hemos estado pasando por problemas y angustias, tómate de esto, lo que ellos vivieron, porque el pueblo de Asirio los destrozó, se ensañó de una manera inhumana con estas dos tribus, con todo el reino del norte, pero específicamente con ellos. Y es que hay un propósito y una enseñanza fuerte con estas dos tribus, ¿sí? Para nosotros es esta promesa de paz para nuestras vidas. Él es el único que puede sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Así es que vamos a ver el significado de Zabulón. No es común entre nosotros el nombre Zabulón, al menos yo no conozco a nadie que se llame Zabulón. Neftalí sí, pero Zabulón no. Así es que Zabulón significa exaltado o habitación. Esto significa. Está bonito. Era el 10º hijo de Jacob con Lea. El 10º, recuérdalo, una de las tribus de Jacob. Era el 10º hijo. No era con su legítima esposa. Perdón, era la primera esposa. No era con la esposa que amaba. No era con Raquel, era con Lea. Pero fue el 10º hijo de Jacob. En Génesis 30:19, tú lo buscas después. A esta tribu se le asignó un territorio sobre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Entre esos, recuérdalo, esto es importante, cerca del mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Y te digo que es importante porque después vamos a ver cómo Cristo predica primero en la tierra de ellos, de Zabulón y de Neftalí. Y eso ya estaba profetizado en Isaías. Y fue una de las primeras tierras donde Jesús fue e inició su ministerio en esa tierra. El significado de Neftalí es guerrero, combatiente o luchador. Qué bonito significado, no sabía y no recordaba bien el significado de Neftalí. Ese es su nombre.
Era el sexto hijo de Jacob y segundo hijo de Bilha. Ni siquiera era de Raquel, era de la sierva de Raquel. Y se le puso así porque cuando nació, recuerda la historia, Raquel lo recibe. Cuando Bilha da a luz, lo recibe y Raquel le pone el nombre y le dice: luché mucho para tener un hijo y por fin mi sierva me da un hijo de mi esposo. Y dice: como luché mucho, él se va a llamar Neftalí, que significa guerrero, luchador, combatiente. Entonces es importante esto. Así es que de la tribu de Neftalí salieron grandes hombres guerreros, hombres luchadores, pero aún así la oscuridad vino y el enemigo asirio los hirió. Zabulón, una generación de hombres exaltados, porque su nombre significa eso, exaltados, y también significa habitación. Escudriña un poco más y esto es hermoso porque significaba la habitación de la presencia de Dios. Era donde la presencia de Dios iba a habitar. Este era el mandato para Zabulón, que la presencia de Dios habite siempre entre tu pueblo, entre tu gente. Pero tanto el guerrero Neftalí como Zabulón, que debería tener la presencia de Dios, había caído en oscuridad, en valle de sombra de muerte. Las dos tribus, las que sufrieron más durante esa lucha. ¿Y cuántas veces nosotros como hijos de Dios, como guerreros, estamos en la batalla y aún estando en la presencia de Dios, vivimos momentos de oscuridad? ¿Sabes que a mí me da un cierto celo espiritual, o más bien enojo, coraje, cuando la gente dice, no, o si lo llegaste a decir tú, yo no lo llegué a decir, si lo llegaste a decir, no hombre, los hijos de Dios somos inmunes, a los hijos de Dios no nos va a pasar nada con el COVID. ¿Quién escuchó esto? ¿O lo sigue escuchando? ¿O lo llegó a decir? Y dice Areli, creo que he atendido muchos pacientes y desgraciadamente muchos cristianos, me mencionaba ella, que dicen esto, es que a mí no me va a pasar, a mí no me toca, la sangre de Jesús nos cubre. Y sí, tenemos que declarar y mantenernos en fe, pero tenemos que ser prudentes. El pueblo de estas dos tribus, de Zabulón y de Neftalí, eran guerreros. Era una gente que debería de estar en la presencia de Dios y aún así fue tocado por el enemigo. ¿Por qué? Léelo en la historia, esto es muy interesante, tendríamos que escudriñar mucho tiempo, pero Dios tenía un propósito muy específico para enseñarle a esta gente. Por eso permitió que ellos sufrieran. Por eso permitió que ellos pasaran, recuerda lo que leímos en el capítulo 8, porque veían a la tierra y veían tinieblas, oscuridad, angustia, tribulación. Dios les permitió pasar eso para enseñar algo muy fuerte. ¿Qué te ha permitido Dios pasar a ti y a mí? ¿Qué nos ha pasado, Miriam? En casa, ¿qué nos ha pasado? Tribulación. Brandon, ¿qué hemos vivido? ¿Que no somos guerreros y estamos ante la presencia de Dios? Y aún así Dios permitió, David, que nos pasara algo, que pasáramos por ese valle de sombra de muerte. Créeme que ahora digo con más conciencia este salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Muchas veces en mi vida lo he dicho y tal vez tú también. Pero créeme que en estos momentos de angustia es cuando uno declara más la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Ellos eran pueblo de Dios y Dios les permitió vivir eso. Pero hoy el Señor viene y nos recuerda esta promesa de Isaías 9:6 para nosotros.
Él puede darnos paz en medio de la tormenta. Sí puede. Al principio fue turbulento, angustia, tribulación. Al principio no sabemos reaccionar, hermano Din, cuando pasamos por este tiempo. Y yo creo que usted me entiende perfectamente porque nos llegó a ver. Gracias. Le amamos profundamente. Dios bendiga su vida, porque creo que usted y Eduardo pasaron con nosotros por ese valle de sombra de muerte, así como a lo mejor los que están en casa han pasado, de verdad. Pero recuerda, uno de los adjetivos como Isaías describe a Jesús es príncipe de paz. Significa que solo Él tiene la autoridad para darnos paz. Esto quiere decir que si yo estoy en la tormenta, en angustia, y si mi vida es un caos, Cristo tiene la oportunidad para venir y tranquilizar mi vida. Pero bueno, antes de darnos paz, es necesario sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas. Es necesario. Vamos a ver Mateo 4 del 12 al 16. Vamos a ver ahora la profecía cumplida en el Nuevo Testamento, la profecía que declaró Isaías en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. La vamos a ver cumplida en Mateo 4 del 12 al 16. Y dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Se cumplió lo que dijo el profeta, se cumplió lo que estaba escrito. Recuerda, Capernaum era una ciudad marítima, una ciudad costera, una ciudad con playa. Y Jesús regresó a Galilea. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en esa región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Acuérdate, tenía el Señor que sacar de tinieblas a esos dos pueblos, a esas dos tribus que estaban así. Y era una promesa, y dice que luz les resplandeció. Y aquí en Galilea ahora había gente en oscuridad, había gente pasando angustia, había gente pasando tribulación, que necesitaban conocer a Jesús. Así es que se tenía que cumplir, y el Señor fue a Capernaum, a la tierra de Zabulón y Neftalí. Declara que el Señor pasa por nuestro México, que el Señor pasa por los estados de México, por las ciudades de México. Declara que el Señor pasa por Saltillo. A mí me dio escalofrío cuando me estaban dando unas estadísticas de que cada 15 minutos muere una persona por COVID aquí en Saltillo. Y yo le decía a Arely, ¿es eso cierto? Y hasta en la televisión lo han dicho, y sí. Y creo que son los que se registran. Tal vez hay más que en casa no se dan cuenta, el sistema de salud, que fallecieron por eso. Así es que declara que así como Jesús llegó a un lugar donde había tinieblas y oscuridad, y fue y le resplandeció la luz, así pasa por nuestra ciudad. Decláralo y créelo. Recuerda, Jesús nació en Belén. Todos lo sabemos, acaba de pasar Navidad y nos fuimos a escudriñar la palabra y lo sabemos. Nació en Belén, pero luego de Belén escapó con sus padres a Egipto, y de Egipto se fue a Nazaret, y de Nazaret fue llevado al desierto
para ser tentado por Satanás. Después de ser tentado, regresó en el poder del Espíritu Santo y dijo: voy a llegar a tierra de Neftalí, voy a llegar a tierra de Zabulón, para que este pueblo que está en oscuridad en mí encuentre la luz. Y se cumplió. Y ahí está la palabra, lo profetizado por Isaías se cumple en Mateo. Entonces, ¿por qué el nombre de esta plática es paz en medio de la tormenta? Porque Él es el príncipe de paz. Él y solo Él viene y tranquiliza las turbulencias de nuestra alma, la angustia de nuestro ser. Este tiempo para muchos fue de tormentas. Estamos viviendo tiempo de tormentas. Estamos viviendo situaciones que vienen y nos roban la paz. Tal vez no nos la roban o intentan robárnosla, pero viene el enemigo y quiere movernos y quitarnos de esa paz que Cristo nos da. Lo que estamos viviendo es muy fuerte. Yo no sé si a muchos nos ha caído bien la idea de lo que estamos viviendo tan difícil. Tal vez muchos, veámoslo en enero, febrero, en marzo que nos fuimos, que dijimos vamos a guardarnos porque el gobierno dice que tenemos que protegernos. Y nos fuimos en marzo. ¿Recuerdan el día que nos fuimos? 20 y tantos de marzo. Y ya teníamos muchísimo tiempo y que puras transmisiones por internet, y decíamos, pues qué raro, casi no conocemos a personas que estén contagiadas de ese virus. ¿Será que son mentiras? ¿Será que es una estrategia del gobierno para controlar a las masas? Y sale cada tontería, créamelo, sale cada tontería que ahorita dicen. Muchos dicen, ay no, pues es que si te dejas vacunar te están poniendo un chip y que no sé qué. Espérate, esto solamente es principio de dolores. Esta crisis se va a terminar, pero viene otra. Y yo sé que en el nombre de Cristo se va a controlar este virus, pero no sabemos qué viene más adelante. Está profetizado también, y estamos viendo que todas las profecías se cumplen. Eso era en marzo, en abril, que decíamos, pues yo no conozco a nadie que tenga ese virus, tal vez es mentira. Pero créeme que ahorita la mayoría tenemos amigos, compañeros de trabajo o aún familiares que se han ido, y que el virus tocó su vida y perdieron la lucha aquí en la tierra, porque no es su final, ¿verdad que no, Brandon? Tu abuelito en la presencia de Dios. Daniela, hermano Din, en la presencia de Dios. Muchísima gente, tus abuelitos, Miriam, en la presencia de Dios. Mucha gente que conocemos, familiares, amigos. Y son momentos dolorosos. Así es que la crisis no se acabará, las tormentas no se van a terminar, las pruebas van a continuar. Pero entonces, ¿cómo hago para tener paz en medio de la tormenta? Y fíjese que está en la palabra la respuesta. Y esa es que Jesús nos dejó un regalo. Vamos a Juan 14:27. Usted puede tener ahí su Biblia, Reina Valera, pero le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, porque en esta versión se utiliza esa palabra. Jesús nos dejó un regalo. Y dice Juan 14:27 en la Nueva Traducción Viviente así: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. ¿A cuántos nos gustan los regalos? Yo creo que a todos, sean chiquitos, medianos, grandes. Un regalo es algo sorprendente,
algo hermoso. Y el Señor nos deja un regalo. Y ese bendito regalo es, búsquela en casa, esta versión es paz en la mente y en el corazón. ¿Cómo tener paz en la mente cuando tú estás viendo que alguien que tú amas está enfermo? O que alguien que tú amas partió con el Señor. O que alguien que tú amas está pasando hasta por una pérdida de trabajo que ahorita es muy común. Pues ya los despidieron porque pues como no hay ventas, no se mueven los mercados, entonces ya no hay trabajo. Y los patrones con tanta facilidad que les dicen, lo siento, se terminó tu contrato. Es dolor, es angustia, es tristeza. Pero ese bendito regalo, dice su palabra, es paz en la mente y en el corazón. Y estas son palabras de Jesús. Búscalas en tu Biblia y cuando vienen marcadas en rojo, vienen que son de Jesús. Él las dijo, de su boca salió. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Y la última parte dice, así es que no se angustien ni tengan miedo. Y nos recuerda, no se angustien, porque la paz que el mundo puede dar es diferente a la que yo doy. Si todo está tranquilo, si no hay rumores de guerras, si los mercados bursátiles están equilibrados en el mundo puede decir, hay paz, todo está controlado. Pero si el mundo no ve estas señales, ¿qué pasa? Entonces dice, no hay paz. No hay paz y empieza la angustia en la mente, el dolor, la tribulación consume, el corazón se agita, se quebranta. Pero dijo Jesús, mi paz os dejo. Esta es la versión Reina Valera. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Este regalo nos da el Señor y es difícil entenderlo en la mente cuando pasamos por esa angustia, por esa tribulación. Así es que tú te puedes preguntar, pero ¿cómo nos da Jesús ese regalo? ¿Es magia? ¿Se recibe por magia, Miriam? Llega la paz, estás tranquila, angustiada, llorando, triste, afligida y llega la paz, ¡poing! No, la paz llega a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. De hecho, paz es un fruto del Espíritu Santo. Así es que ese bendito regalo viene por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo llegas a esa relación con el Espíritu Santo para que Él venga con su amor y deposite en tu vida paz? Como lo que cantamos ahorita. Y decimos con el corazón, es que necesito un encuentro, Señor. Necesito estar cerca de ti. Y yo en estos meses anteriores creo que aburría a mis hijos con esa canción porque la ponía continuamente. Y yo le decía al Señor, necesito un encuentro contigo. Lo necesito para que esta angustia, este miedo, porque te da miedo pasar por situaciones difíciles. El que me diga, no, yo no paso miedo, qué bárbaro, yo soy todo espiritual y cuando llega la tormenta y la crisis, yo tranquilo. No es verdad. Creo que somos humanos y nos da miedo. Yo decía, veía a mi esposo mal, perdón, no debemos de hablar tanto de nosotros cuando compartimos la palabra, pero permítame hacerlo poquito. Yo veía a mi esposo mal y sabía que todos estábamos enfermos y yo decía, no, Señor, no quiero ver a uno de mis hijos así. Y llegaba la angustia, el temor, y todos los días a la hora que podía ponía esta canción y decía, Señor, necesito ese encuentro.
Y decía la canción, con el Dios vivo. Y nuestro Dios es 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces yo decía, Espíritu Santo, si de verdad estás en mí, haz que la paz de Cristo sea manifiesta en mi vida. Y que venga esa tranquilidad a mí. Y creo que tú que me estás viendo, te identificas con lo que te digo. Y sabes que clamar por un encuentro con el Señor es necesario, es esencial, es urgente diariamente. Así es que como hijo de Dios, recuérdalo, y esto me lo metí en mi mente y en mi corazón. Como hijo de Dios no dependo de circunstancias externas para tener paz en mi corazón. Lo que pasa a mi alrededor no debe de robar la paz de mi vida. Viene a tambalear mi vida, viene a mover mi fe, viene a querer quitarme lo que Dios ha puesto en mí. Pero no puede, porque tenemos que declarar que tenemos paz en medio de la tormenta. Y voy a terminar con esta historia que escuché una vez, muy hermosa. Un día le dicen a 3 artistas, pintores, que plasmen el significado de la paz en sus obras, en sus pinturas. 3 artistas renombrados les dicen, para ti, ¿qué es la paz? Plásmalo en una obra de arte, lo que para ti es la paz. Y pues ellos, con toda su excelencia en pintura, con todo el conocimiento y con su corazón, el primero pinta agua cristalina corriendo junto a una pradera, ese río de agua cristalina corriendo junto a una pradera, y dijo, para mí esa es la paz. Imagínatelo, yo me lo podía imaginar, decía, qué hermoso, y hasta podía escuchar el ruido del agua corriendo. El segundo pintor plasmó en ese lienzo un rebaño de ovejas, un grande y hermoso rebaño de ovejas disfrutando de pastos verdes, tranquilamente las ovejas, y dijo, para mí ese es el reflejo de la paz. Y luego el tercero le dicen, pinta, plasma lo que para ti es la paz. Y oh, sorpresa, él plasmó un mar embravecido. El mar embravecido, con un mar turbulento, con esas olas que golpeaban sobre la playa, sobre las rocas de una manera impresionante. Y en un lado una roca. A primera vista podían verse solo eso, las olas del mar rompiendo sobre una roca. Y todos, esto no es paz, esto es angustia, turbulencia, caos, miedo. ¿A cuántos les da miedo el mar? A mí me da miedo el mar. No sé si a alguien le dé miedo, pero es imponente. Entonces, y todos, ¿pero por qué plasmó esto? Lo que no se daban cuenta es que el pintor, en un ladito de la roca, ahí medio escondidito, pintó una paloma. Una paloma así hecha bolita, cubriéndose. Y las olas azotaban la roca y volvían a azotar la roca con fuerza. Pero la paloma se mantenía seca, tranquila y en paz. Y esto nos enseña algo muy importante a nosotros como hijos de Dios. Algo muy grande nos enseña. Que no hay tormenta, no hay tempestad, no hay tribulación, no hay carestía, no hay necesidad, no hay enfermedad, no hay problema que nos mueva de la roca eterna que es Cristo Jesús.
Ahí estamos como esa palomita. ¿Qué hay ahorita en el mundo? ¿Qué hay aquí en nuestra ciudad? A mí me sorprendió esto. Me sorprendió. Y sabes, no nada más la enfermedad. Ver una nevada impresionante en Madrid. En Madrid, España, donde ni siquiera nevaba en años. Les cayó una tormenta inimaginable. Ha habido muertos por esa tormenta. Es algo a lo que la gente no está acostumbrada. Pero hay paz en medio de la tormenta. Personas han perdido la vida. Y créemelo, que dicen que eso es por el cambio climático en nuestro mundo. Créemelo, si nosotros, Miriam, vivimos una tempestad, una tormenta similar de nieve aquí en la ciudad, creo que nos congelamos. Nos ha caído poquita nieve. Sí, nos han llegado fríos extremos, pero la nieve es otra cosa. Creo que es más peligro, más riesgo. Así es que lo que estemos viviendo, tenemos que mantenernos firmes. ¿Cuántos quieren ser esa palomita en la roca? Yo quiero. Y así me sentía yo, como esa palomita en la roca. Toda la turbulencia afuera, pero yo sentía la seguridad de Dios. Cuando empecé a experimentar esto, llegó esa paz que el mundo no entiende a mi vida. Y dice Colosenses 3, 2 al 3. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estás muerto y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué estamos muertos? Al pecado. Hemos dicho, no más. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y yo decía, si es cierto, esa palomita estaba escondida en la roca con Cristo, en Dios. Tenemos esa protección triple, Padre, Hijo y Espíritu Santo, guardando nuestra vida. Así es que esta palabra profética, esta palabra es para ti y para mí. Tomemos hoy su bendita palabra y declaremos eso. Tenemos paz en medio de la tormenta. Ahora lee conmigo Isaías 9 del 1 al 2, nuevamente para terminar. Y dice Isaías 9 del 1 al 2. Mas no habrá siempre oscuridad. Esto se termina, hermanos. Esto se termina y cree que pronto no solo vas a estar escuchando en tu pantalla, en tu celular, en tu computadora. Pronto vamos a estar nuevamente unidos, juntos adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Si tú has pasado angustia, si has sufrido despidiendo a un ser amado, Dios te dice, no habrás para siempre oscuridad. Para las que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a Zabulón y Neftalí. Pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si has pasado en estos tiempos por valle de sombra de muerte, Dios te dice, la luz de Cristo resplandece en tu vida. Y esa paz que el mundo no entiende, gobierna tu vida, gobierna tu casa. Y gobierna y permanece dentro de tu familia. Créelo. Como hijos, tomemos esta profecía del profeta Isaías y hagámosla nuestra y dile, sí, Señor, esto se termina. En tanto que se termina, yo tengo paz en medio de la tormenta. Gracias, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo quiero que el hermano Ricardo ore para terminar.
este servicio y después les damos unos anuncios. No sé si mi hijo quiera cantar alabanza. Amén, amén. Sabes, quiero decirte algo acerca de lo que hablaba la pastora Alicia. Dios es un Dios que restituye, un Dios que restaura, un Dios que no se queda con nada. Y como lo veíamos hace un momento, el gran Yo Soy, yo creo que ha estado en cada uno de los momentos más difíciles de nuestra vida. Tal vez haya quedado un vacío en tu vida, pero así como a Adán y a Eva les fue quitado Abel, y poco tiempo después dice que Adán conoció nuevamente a Eva, se llegó a ella y Dios les dio un hijo llamado Set, el hijo de la restitución, el que lo llenó todo en ese momento de parte de Dios. Yo quiero que cierres tus ojos en esta tarde y queremos darte gracias, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Que cualquiera que haya sido el momento, la aflicción, Señor Padre, bendito Dios de la gloria, que hayamos pasado en casa, Señor, durante este tiempo, Señor, este año que pasó, Dios, y tal vez este año que está iniciando, Señor, algunos están todavía en aflicción, Padre, pero lo hemos visto, Padre, en Isaías capítulo 9, Señor, que las tinieblas, Señor, no prevalecerán, Padre, sino que la luz resplandecerá, Señor, sobre cada uno de los hogares, Padre, que están viendo hoy esta transmisión, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Padre bendito Dios, declaramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, y te damos gracias por cada uno de los hogares aquí presentes, Señor. Por los adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Por aquellos que no pudieron estar presentes, Padre bendito Dios, los bendecimos, Señor. Aquellos que están viendo esta transmisión, Señor, los bendecimos, Señor. Aquellos, Padre, que estuvieron enfermos, Señor, en un valle de sombra de muerte, Padre, y que tú, Señor, les infundiste aliento, Señor, con tu vara y tu callado, Señor. Tú ungiste a sus cabezas, Padre, y hoy sabemos, Señor, que su copa está rebosando, Señor, de tu presencia, Dios. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, Señor Padre bendito Dios, que toda tristeza empiece a irse de sus vidas, Señor. Toda angustia empieza a irse de sus vidas, Señor. Toda pobreza, Señor Padre, empieza, Señor, a abandonar, Señor, esas casas, Señor. Padre, hoy declaramos, Señor, que tú nos has llamado a libertad, Señor. Padre, que así como lo decía el salmista, Señor, cuando le fue revelado, Señor, pacientemente esperé yo a Jehová, quien me oyó y inclinó a mis oídos, y envió, Señor, que lo sacaras de ese pozo de la desesperación. Así como tú enviaste a Moisés, Padre, así yo declaro, Señor, que tú envías siervos preparados, ungidos, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para sacar esas familias que hoy están en angustia, Padre, para sacar esos hijos tuyos, bendito Dios, esos siervos, Padre, bendito Dios de la gloria, que están pasando prueba difícil hoy, Señor. Y como lo declarábamos en el altar, Señor, no hay mayor corona que la de tu Hijo Jesucristo, Padre. No hay virus más poderoso, Señor, que la sangre del Cordero Santo que fue derramada sobre la cruz del Calvario, Señor. Y hoy, Padre, se hace vida, Señor. Cuando tú dijiste que oráramos los unos por los otros, Padre, hoy oramos por aquellos que están abatidos, Señor. Aquellos, Señor Padre, que están en casa, Señor, postrados en cama sin poder abrir sus ojos o tal vez abrir su boca para declarar tu palabra, Señor. Pedir el auxilio, Señor, de parte tuya, Señor. Hoy oramos por esas familias, hoy oramos por esos siervos, por esos hijos tuyos, Señor, y por esas generaciones, Padre, que tal vez, Señor, por un momento, Señor, estuvieron como Neftalí y Zabulón, Señor, Padre, en tinieblas, Señor, que se han apartado, pero hoy declaramos, Señor, que la luz resplandece sobre sus vidas, Padre. Gracias, Señor, gracias por esas vidas, Señor, gracias por este momento, Señor, que nos has permitido estar aquí, Señor, delante de ti en esta mañana, Señor. Hoy volvemos a casa, Padre. Hoy volvemos a casa, Señor. Hoy volvemos a este lugar, Señor, donde tú nos hablas, Señor. Hoy volvemos a este lugar, Señor, donde tú restituyes, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bendigo en esta mañana, Iglesia GDA. Y yo bendigo a aquellos que están siguiendo esta transmisión en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.